abundancia, alimentando a una multitud con unos pocos panes y peces. Veremos cómo su provisión no solo satisface nuestras necesidades físicas, sino que también nos enseña a confiar en su capacidad para proveer de manera que ni sabíamos que necesitábamos en el ámbito de nuestra experiencia humana. Más o menos ya damos una idea, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a estar mirando? Pero algo importante aquí nos dice la aplicación para la vida. Hemos pasado por esta situación, hermanos, de necesidades financieras que se decaen. ¿Y cuál es el sentir de nosotros en esos momentos? ¿Alguien ha vivido esa experiencia? Claro, todos, pero me gustaría que me dijeran qué es lo que ustedes piensan o sienten cuando están en ese momento. ¿Alguien más quiere tener un comentario? Pensamos en quién me puede ayudar. ¿Quién me puede ayudar? Sí, porque tenemos necesidad. No, aunque sea económico, por eso. Necesidades económicas, siempre estoy pensando a quién le pido. Sí, a veces yo digo, en mi casa, yo por ejemplo, porque yo le digo, ¿cómo iremos a hacer ahora? Porque ya no está. No hay. Dice, amén. Claro que sí. Puedes confianza en el Señor. ¿Alguien más tiene un comentario? ¿Qué han sentido? ¿Cuál es la experiencia que han vivido en esas circunstancias? Desesperación, hermano. Ajá. Uno después donde el Señor, pero ya poca de la toda la desesperación que tiene el ser humano. Claro, es verdad. Y estas experiencias que ustedes están expresando, es natural en el ser humano, ¿verdad? Pero vamos a mirar cómo es que podemos confiar en el Señor cuando el Señor está a nuestro alcance. Por lo general, yo creo que todo el mundo, cuando tenemos nuestro diario vivir, nuestro sustento, nuestro salario, nuestra provisión financiera segura, creo que nos sentimos bien, ¿verdad? Estamos viviendo una vida normal, pero cuando no hay, financieramente hablando, nos sentimos angustiados porque a nuestra mente vienen todas las necesidades cuando estamos en esa situación. Pero cuando estamos en la situación que tenemos para poder solventar las necesidades, creo que se nos olvidan todas esas presiones o angustias, pero tenemos esa experiencia que cuando hay escasez financiera, estamos con todo, se nos vienen a la mente todos los compromisos y necesidades y incluso imposibilitados de poder ayudar a alguien más, ¿verdad? Entonces, ese tipo de sensación, la mayoría de la gente lo puede sentir. Pero bueno, vamos a orar antes de empezar en nuestra clase que está en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Oremos. Padre bendito, te damos gracias esta mañana por permitirnos, Señor, venir hasta tu casa de oración, presentarnos ante tu presencia, Señor, y poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por el día que nos concedes, por el tiempo que nos das, Padre, para venir y estar en tu presencia. Gracias, Padre, porque de todas estas bendiciones, Señor, son tan grandes y maravillosas para nuestra vida espiritual, que nos enseñan, Señor, a caminar en fe y en seguridad y esperanza. Gracias, mi Dios, porque en esas cosas es que radica nuestra vida a tu lado. Esperando, mi Dios, que usted nos ayude, Señor, a caminar en santidad delante de usted. Perdone por nuestras faltas, por nuestros pecados, por todas aquellas cosas, Señor, que hemos olvidado o hemos dejado de hacer, Señor, en compartir de su palabra, compartir de sus bendiciones. Padre, ayúdenos, Señor, a ser mejores cada día, Señor, y cada día hablar del amor de Cristo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque a través de las cosas que usted muestra en nuestra vida, también nos enseña, Señor, la importancia de lo que es la vida,
y sobre todo de lo que esperamos, Señor, en tu presencia. Gracias, mi Dios, por todas esas cosas tan maravillosas que hoy en día nos da y que podemos disfrutar. Sobre todo, Padre, de su palabra, de todas las cosas que usted nos enseña. Os ruego, Señor, para que usted siga bendiciendo a mis hermanos en esta iglesia y en los lugares donde su palabra se expone cada día, Señor. Que haya corazones dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, Señor, y que haga más decisiones en los corazones de las personas que lo necesitan. Prepara los corazones con necesidades, Señor, y aquellos que te conocerán. Ruego estas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hay muchas necesidades, espiritualmente hablando, especialmente. Físicamente, bueno, financieras, económicas o qué sé yo, hay muchas, pero la más crítica es la espiritual. Y esto es lo que nosotros vamos a enfocar el día de hoy. Capítulo 6, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos, leamos los primeros 5 versículos, del 1 al 5. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Amén, gracias. Bien, ya vimos un poquito lo que es el principio, el preámbulo de nuestro tema. ¿Alguien quiere leer, por favor, en la exposición? Jesús cruzó el mar de Galilea, también conocido como el lago de Tiberias, a un lugar de encuentro y comercio de la región. A menudo Jesús utilizaba lugares como este para enseñar y realizar milagros. Ya que la multitud luego testificaba lo ocurrido, la multitud lo seguía porque había visto señales que realizaban, sanando a los enfermos, que estaban seguimiento masivo impulsaba la fama creciente de Jesús como maestro y sanador. Las señales que él hace no solo atraen a las personas por su necesidad física de sanidad, sino también por la esperanza y la experiencia de algo más grande, como se ve en Juan 23, donde muchos creyeron en su nombre mediante las señales que hacían. Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. En la cultura judía, los montes eran lugares significativos para encontrarse con Dios, recordando eventos como la entrega de la ley en el Sinaí. Sentarse con sus discípulos significaba tener un momento de enseñanza e intimidad, específicamente al acercarse a la celebración de la Pascua, en tiempo en que la gente recordaba la liberación de Egipto y la provisión de Dios en el desierto. Este contexto histórico o cultural es crucial, ya que la Pascua simboliza la provisión y la salvación de Dios. Al alzar Jesús los ojos y ver una gran multitud, veía hacia él y le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Esta pregunta tiene Juan 6:5. Esta pregunta tiene como objetivo resolver la situación, pero también es una prueba de fe para los discípulos. Felipe, oriundo de la región, Juan 1:44, sería el más indicado para saber dónde comprar pan, pero la pregunta resalta la magnitud del desafío que Jesús utilizará para enseñar sobre la dependencia de Dios y la importancia de confiar en su poder. Jesús involucró a sus discípulos en el proceso desafiando a mirar más allá de las limitaciones humanas y a confiar en su capacidad de proveer.
Dios, mostrando su identidad como el Mesías y su capacidad para satisfacer todas nuestras necesidades. Este pasaje nos enseña que así como Dios proveyó para nosotros en el desierto, Jesús es capaz de proveer para nosotros en nuestras propias necesidades, llamándonos a confiar plenamente en su divinidad provisión. Divina provisión, gracias, hermano. Muchas gracias. Bien, aquí tenemos un panorama muy interesante. ¿Dónde se encontraba el Señor Jesús? ¿Perdón? ¿En el monte? Sí, pero lugar, el área de Galilea. Este lugar, si lo recuerdan bien, es más o menos algo parecido cerca del lugar donde hizo su primer milagro. ¿Cuál fue el milagro que realizó? Convertir el agua en vino, ¿verdad? De ahí podemos sacar mucha información con respecto a lo que estamos viendo, cómo el Señor regresa a estos lugares, una vez más a enseñar, una vez más a buscar a la gente con necesidades y poder enseñar. La misión del Señor Jesús era la salvación del mundo, pero lamentablemente en estos detalles podemos mirar que la gente no entendió muy bien lo que el Señor estaba realizando en esos momentos. La gente se enfocó, o mejor dicho, visualizó el hecho de que en el Señor Jesús podían encontrar las bendiciones que ellos estaban buscando. Dado que empezaban viendo los milagros, ellos venían a Él con la necesidad de buscar nuevos milagros, nuevas enseñanzas, pero no era con la intención de aprender del Señor Jesús con respecto a lo que Él era en sí, el Dios vivo, el Dios presente en la multitud de los judíos. En estos momentos podemos encontrar que el Señor Jesús realmente estaba ahí para poder enseñarles ahora a ellos. Una de las cosas que podemos mirar es que en realidad la gente buscaba las bendiciones, mas sin embargo el Señor Jesús tenía otro panorama que enseñar a la gente en esos entonces. La gente siempre estaba atenta, como nosotros decimos, hambrienta de saber de qué nos va a hablar el Señor Jesús ahora, qué nuevo milagro vamos a mirar para poder reafirmar estos detalles. Pero tenemos que aprender algunos detalles más que nada importantes. El lugar donde se encontraba, fuera del monte del mar de Galilea, un lugar deshabitado, un lugar en el que se prestaba para poder tener comunicación con Dios. Generalmente eso es lo que muestra la palabra de Dios en los diferentes aspectos de la palabra de Dios. Cuando Moisés en el Antiguo Testamento, después cuando el Señor Jesús de hablar alimentar a los 5,000, después otro evento que podemos leer en la palabra de Dios cuando el Señor se subió al monte y dio las bienaventuranzas, son enseñanzas dadas en un lugar apartado de la multitud de la gente, de la población, pero que estaban presentes solamente aquellas personas que querían tener esa comunión con el Señor. Otro de los detalles más después, de aquella para antes de ser entregado y crucificado el Señor, fue cuando el Señor subió al monte y hubo la transfiguración. Fueron momentos en los cuales el Señor Jesús se apartó para poder tener una comunión con nuestro Dios. Y tener esa comunión con nuestro Dios implicaba tener un reforzamiento en la fe en Él. No en el Señor Jesús con Dios, no porque era Dios mismo, sino que tener una forma de tener esa comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Esta comunión a lo que me estoy refiriendo es algo que nosotros tenemos que tener con nuestro Padre día con día y en todo momento. La semana pasada hablábamos con respecto de que tenemos que tener esa comunión con nuestro Dios, aunque a veces a nosotros nos parezca imposible poder estar en un monte o en un lugar apartado, pero sí podemos apartar un tiempo de nuestra vida, de nuestro diario vivir y en nuestro diario trabajar o cosas por el estilo, apartar un momentito para tener esa comunión con nuestro Dios. Está en que nosotros hagamos ese esfuerzo de separar un tiempo para tener esta comunión con nuestro Dios. Yo no sé,
a las actividades a las que nos dedicamos cada uno de nosotros. Pero siempre va a haber un tiempo si nosotros nos proponemos. Ahora bien, otra de las cosas que podemos mirar es que como ahora se presenta una situación donde el Señor Jesús mira, estando en el monte, mira a la multitud. Esta multitud que viene a Él, el Señor los mira con ¿cómo le podría decir la palabra? Se compadecía de ellos, porque ellos venían buscándolo, y Él tenía compasión porque decía, pues yo puedo dar todo lo que ellos quieren, pero necesito que ellos aprendan algo. Siempre tenemos que aprender algo de nuestro Dios. Él siempre va, cuando algo hace o deja de hacer, es para nuestra bendición, para nuestro aprendizaje. No todo va a ser bendición para nosotros. Tengamos muy en cuenta ese detalle, que cuando el Señor no obra de acuerdo a nuestras necesidades, no es porque Dios esté enojado o nos quiera castigar. No, es porque el Señor quiere que nosotros aprendamos algo. Que nosotros realmente enfoquemos nuestra vida en Él y que realmente veamos el panorama que nosotros estamos viviendo y qué es lo que el Señor nos ofrece a nuestra vida. En estos momentos el Señor Jesús mira a la multitud, ¿verdad? Y lo primero que hace es hacer una pregunta a uno de sus discípulos, que era Felipe. ¿Qué le dice? Ahí lo tenemos en nuestra lectura. ¿De dónde compraremos pan para que comamos? Ajá, esa es la pregunta. Esa pregunta que el Señor Jesús le hace a Felipe. De antemano sabemos que el Señor podía hacer un milagro. ¿Se acuerdan? Una vez más, el primer milagro, cuando el Señor Jesús convirtió el agua en vino, fue una situación en donde María vino y le hizo esta sugerencia al Señor Jesús. No que convirtiera el agua en vino, sino que le hizo la pregunta, Jesús, ¿qué van a hacer ahora? El vino se ha acabado, ¿verdad? Entonces, ahora se presenta otra situación, pero ahora es el Señor Jesús que plantea la situación a uno de sus discípulos. ¿Cuál es la situación? ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora es el Señor el que les deja, ahora sí, como luego decimos, el paquete a sus discípulos. Para este entonces, los mismos discípulos ya habían andado con el Señor Jesús y habían aprendido y visto algunos detalles. Y ahora quería el Señor Jesús saber cómo iban a reaccionar sus discípulos. ¿De dónde? ¿De dónde iban a sacar todo esto? ¿Qué haríamos nosotros en esa situación? No podríamos hacer nada. En primer lugar, para darles de comer a 5,000 personas, pues ¿en dónde vamos a comprar tanto pan? O sea, aunque para poder alimentar ganaderías grandes hoy en día, ¿de dónde compraríamos para 5,000 personas? Exacto. No se puede. Pero la situación ahí estaba. En primer lugar, ¿verdad? Que era... Exacto. Solo no había nada. Pero Felipe era de esa región, a lo que leemos por ahí en... Eso le pregunta a él, porque vamos a decir, le preguntan a alguien que está cerca de la casa donde está Guama. Y así, él sabía. Felipe sabía que Jesús, yo creo que lo estaba probando para que ellos expresaran lo que pensaban, porque todos sabían que Jesús tenía poder. Todos sabían. Pero entonces, ¿cuál debió haber sido la reacción de ellos o de Felipe? El Señor le pregunta a Felipe, vivía en esa región, Sí. sabía las cosas como eran. Pero ¿qué hubiera hecho? Pero él respondió monetariamente que no tenía suficiente dinero para comprar, no alcanzaría lo que tenían para alcanzar, para alimentar a la gente. Y pensar que el Señor, él tenía la provisión. Aquí podemos mirar, mis hermanos, cómo el Señor Jesús pone en evidencia que nosotros tenemos que depender de nuestro Señor Jesús, no porque tengamos, no. Que debemos depender de nuestro Dios, porque el Señor ha dado muestras de muchas cosas.
en cuanto a milagros, en cuanto a enseñanza y en cuanto a las cosas que nosotros miramos y vivimos a diario. Y le voy a decir una cosa. ¿Acaso el Señor, cuando usted y yo éramos inconversos, nos dejó sin alimentos? ¿Acaso el Señor nos dejó sin el cariño de un padre o una madre cuando necesitábamos? No. ¿Acaso el Señor? Y vamos a... ¿Alguien puede leer, por favor, Mateo capítulo 5, verso 45? La segunda parte del versículo, Mateo 5. La segunda parte, lo que hace para finalizar el versículo. Bueno, si quieren leer todo el versículo 45. Mateo 5, 45. Para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos o injustos. Amén. Hasta ahí. ¿Acaso el Señor dejó de darnos a nosotros todas esas cosas aunque nosotros no creyéramos en Él o lo negáramos? No. El Señor daba y dio y sigue dando. Hoy en día de sus bendiciones y de todo lo que Él tiene para que nosotros disfrutemos de esta vida. Aquí lo importante es que Felipe no pudo visualizar todas esas cosas que el Señor ya le había dado cuando anduvo con él. Realmente porque él cuando en su respuesta más adelante lo vamos a mirar. Porque la pregunta que le hace el Señor Jesús a Felipe le dice, ¿qué vamos a hacer? Ahora como lo dice el Señor Jesús le deja el compromiso en las manos a su discípulo. No, no se lo estaba dejando, simplemente quería que él respondiera. No sabía que Jesús era. Okay. Entonces, podemos mirar que realmente ahora el Señor Jesús quería saber qué pensaba su discípulo. Después de que ella había estado mirando y viviendo y conviviendo con el Señor Jesús, nosotros, desde antes de que nosotros viniéramos al conocimiento de la palabra del Señor, ¿acaso no vivimos experiencias de que teníamos todo a nuestro alcance? Como hijos, vivimos tiempos bellos, felices, momentos difíciles también, ¿por qué no? Pero también momentos en que disfrutábamos nuestra juventud, nuestra niñez en su momento. Claro, porque fue provisión también de nuestros padres, pero esto también venía de parte de nuestro Dios. Porque Dios les proveía a nuestros padres para que nuestros padres nos dieran a nosotros lo que nosotros necesitábamos. Entonces, nosotros podemos ser testigos de que realmente el Señor nunca nos retiró sus bendiciones. Entonces, cuando aquí el Señor Jesús le dice a Felipe, ¿de dónde le vamos a dar de comer a ellos? Es algo como una prueba para Felipe, pero un poquito más rápida, más fácil. ¿Qué vamos a hacer? El Señor Jesús sabía, siendo Dios. Pero creo que también era una pregunta retórica que no requería respuesta, pero él quería que veamos. A veces tenemos que ver en la situación en que estamos y retroceder un poquito y ver todo el panorama y decir, wow, qué necesitado estoy. Y pienso que esa fue la razón que hizo la pregunta a Felipe para decir, mira el problema que tenemos, ¿qué podemos hacer? Si ustedes recuerdan en la aplicación para la vida lo que leímos, cómo a veces nos sentimos, y ustedes mismos dieron respuesta, cómo a veces nos sentimos cuando nos vemos frente a una situación crítica de nuestra vida, desesperados, ¿verdad? A veces confundidos o sin saber qué hacer, cómo vamos a resolver el problema que tenemos enfrente. Es lo mismo que le pasó a Felipe en ese momento. Pues no sé. Realmente no sé qué voy a hacer. Pero el Señor Jesús estaba preparando el escenario no solamente para las multitudes, sino también para sus discípulos. Como le decía, generalmente la multitud estaba acostumbrada cuando buscaban al Señor Jesús, a ser testigos presenciales de milagros. Pero el Señor Jesús quería que fueran más allá, no solamente de ser testigos de algo, sino que pusieran en juego o en práctica su fe en el Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, poner en práctica nuestra fe. Si nosotros decimos que hemos sido
salvos por Cristo. Tiene que haber sido un impacto para la multitud, porque yo creo que nadie iba con el deseo de que sabían dónde estaban y cuántos eran y todo. Nadie iba. El impacto fue la provisión. La gente cuando iba con el Señor Jesús iba con la intención de buscar algo, un milagro. Siempre ávidos de recibir algo del que ya sabían que hacía milagros. También del que ya conocían como un maestro que les iba a enseñar algo. Por supuesto que ellos no iban con la intención de que les dieran de comer, porque esa no era la intención. Pero sí iban con la intención de buscar algo que aprender del maestro, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ir desglosando este detalle. Pero sí queda claro que aquí en un principio podemos mirar cómo a veces nosotros también, al igual que Felipe, nos encontramos con la situación de que no sabemos qué hacer frente a un problema de repente que nosotros estamos viviendo. Y es cuando nosotros tenemos que poner en prueba, pues en práctica, lo que hemos aprendido de nuestro Dios. Bien. Pasemos a la siguiente parte de nuestra clase, del versículo 6 al versículo 11. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto que querían. Amén, gracias, mi hermano. Bien, ¿alguien más quiere leer el contexto? Jesús probó a Felipe al preguntarle cómo podían alimentar a una multitud tan grande. Es probable que ya Jesús tuviera un plan en mente, pero quería ver la reacción y la credibilidad. Felipe respondió de manera práctica y delicada, diciendo que ni 200 denarios de pan serían suficientes para que cada uno recibiera un poco. Esto destaca la incredulidad y la falta de visión de Felipe, que se enfocaba en los recursos humanos y no en el poder divino de quien tenía por delante. Andrés, por su parte, hizo el esfuerzo de salir a buscar algo, tal vez con entusiasmo y fe. Encontró a un muchacho que solo tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero rápidamente desvalida su propio esfuerzo, cayendo en cuenta que eso no bastaría. La actitud de Andrés le dejó una chispa de fe, aunque aún limitada por una expectativa natural y al alcance de sus propias posibilidades. Jesús pidió a la gente que se recogiera, posiblemente para que todos pudieran ver lo que iba a suceder. Tomó los 5 panes y los 2 pececillos y dio gracias. Este acto de dar gracias es significativo porque muestra la confianza de Jesús en la provisión de su Padre, así como su genuina gratitud. En la cultura judía era común dar gracias a Dios antes de las comidas, reconociendo la provisión de Dios. Sin embargo, en ese contexto, la acción de Jesús va más allá de una simple costumbre. Es una declaración de fe y de confianza en el poder de Dios para proveer incluso en medio de circunstancias aparentemente imposibles. Después de dar gracias, Jesús distribuyó el pan y el pescado a los discípulos y estos a la multitud. Los peces y los panes se multiplicaban. Todos comieron y sobró. Jesús proveyó para la necesidad inmediata y mostró de dónde vino esa provisión. Todavía había más por dar. Este milagro hace eco de la provisión de maná en el desierto, en Éxodo 16:4, donde Dios proveía diariamente para el pueblo de Israel. La multiplicación de los panes y los peces no solo satisface el hambre física, también sirve como un indicador de la identidad de Jesús como el Hijo de Dios,
capaz de proveer para las necesidades de su pueblo. Gracias. Bien. Okay, entonces aquí podemos mirar otra situación de que Felipe se vio imposibilitado y lo primero que pensó fue en el dinero que se podía invertir para poder alimentar a las personas, ¿verdad? Y hizo cálculos de cuánto dinero pudieran invertir en esto para poder comprar alimentos, pero aún así pues no iba a ser suficiente. Y aquí vemos otra situación que entra en escena al otro discípulo, que es Andrés, que él todavía un poquito más audaz, va y empieza a buscar qué es lo que se puede hacer frente a esa necesidad que se está presentando. Y entonces él toma ese compromiso de buscar qué es lo que se puede hacer y encuentra a este joven, que, de acuerdo a lo que estamos leyendo, y lo trae al Señor y le muestra esta posible solución. Ya podrían ser dos soluciones, la que Felipe estaba presentando y la segunda que Andrés presentaba, ¿verdad? Pero notemos algo, que estos dos discípulos estaban presentando situaciones que normalmente nosotros vivimos, situaciones que podemos presentar para poder solucionar un problema, pero no pensaban en que el Señor Jesús podía hacer lo que el Señor hizo, de acuerdo a lo que estamos leyendo en Éxodo, cómo Dios proveyó para el pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto. Y que fue abundante porque fueron 40 años que el pueblo judío estuvo en el desierto, comiendo codornices y el maná, que nunca faltó día a día. Miles de personas que estaban en el desierto. Mas, sin embargo, el Señor fue vasto y suficiente para todos ellos. Entonces, aquí en este panorama podemos mirar que los dos discípulos se enfocaron a lo que estaban viviendo en ese momento, que es lo que generalmente nosotros vivimos, que cuando se presenta una situación de crítica financiera o económica o cualquiera que sea, nos enfocamos en lo que tenemos a nuestro alcance y lo que podemos manejar. Mas, sin embargo, nos olvidamos de lo que Dios puede hacer cuando nosotros venimos a Él y nos realmente ponemos nuestra fe en lo que el Señor puede lograr. Por supuesto que tenemos que trabajar, tenemos que hacer lo posible por salir adelante, pero tenemos que buscar la bendición de parte de nuestro Dios. Porque en el momento que el Señor Jesús utiliza los peces y los panes, pues los multiplica y multiplica y multiplica y nunca se terminó el alimento de esas cestas. Yo creo que todos hemos visto eso en nuestras casas cuando tenemos un invitado o unos invitados y a veces pensamos, oh, tenemos mamá, no va a ser suficiente. Sin embargo, al final nos damos cuenta que se completa. ¿A poco no ha tenido alguien una experiencia de ese tamaño? Y así es, dice que, pero esto decía para probar. Generalmente nosotros olvidamos, mis hermanos, cuando dice que eso de que lo decía para probarla, nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho y que nos lo dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan del profeta Elías? Que estuvo escondido en la cueva. Exacto. Había otro profeta que también estaba huyendo porque lo estaban persiguiendo los profetas y que tenía hambre y que se acercaba a una mujer que le dijo, pues dame lo que tienes de comer. ¿Y qué fue el evento que sucedió en ese momento? ¿Alguien lo recuerda? El Señor proveyó del aceite de la harina y nunca faltó. Calculamos que iba a venir. Tienen muchos invitados y completaban porque a veces venían por más y era tan bonito y tan satisfactorio poder decir, Señor, ¿cómo lo hiciste? Porque completaban los pedidos y hasta sonaba y decía, tienes muchos invitados. Sí, claro.
Y podríamos hablar de muchas experiencias cuando tenemos nuestra comunión con nuestro Dios, que realmente ponemos nuestra fe en el Señor. Podríamos dar testimonio de muchos ejemplos y de cómo el Señor provee cuando hay necesidades. Déjenme les doy un ejemplo, algo que uno vive cuando realmente ya tiene la fe puesta en el Señor. Y no se ha de acordar, pero yo sí me acuerdo porque nos queda grabado en nuestra mente lo que vivimos cuando el Señor provee. Me acuerdo que una ocasión tenía, generalmente en México, en la empresa que yo trabajaba, nos ponían nuestro raya, así decimos, nuestro salario en un viernes. Pero un día anterior, yo confiaba, pues mi esposa siempre ha sido provisora de que siempre tiene reserva de dinero, ¿verdad? Y yo me acuerdo que esa ocasión, un jueves, antes de que nos pagaran, yo llegué a ceros, económicamente hablando. Y afortunadamente en esa ocasión, un amigo me dio mi trabajo a la casa, me llevó a mi casa, porque no traía ni para el camión desde entonces. Y entonces yo me quedé pensando, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces cuando llego a la casa le digo a mi esposa, oye, ¿sabes que ya no se me acabó el dinero que yo traía? Y ahora, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Y me dice ya, pues con la novedad que yo tampoco tengo. Entonces yo me acuerdo que tenía, pues, 2, 3 pesos que tenía y no completaba ni para un transporte. Y yo utilizaba 2. Y yo dije, bueno, pues de modo, ya sabiendo que no iba a haber, entonces yo dije, pues, no di otra, a caminar desde mi casa hasta el trabajo. Y estaba yo tiradito, ¿verdad? Entonces me acuerdo, yo le digo porque lo recuerdo re bien, porque yo llevaba mi dinero y dije, pues de perdido alcanzo para un camión medio que me dé chance al chofer que me saque de mi área y que me lleve, me acerque un poquito más a donde puedo tomar el siguiente camión, o para irme caminando. Pero en eso iba yo, orando al Señor, diciendo al Señor, ¿cómo es posible que nos hemos descuidado de este aspecto? Y yo decía, perdóname porque pues no me di cuenta de cómo ser previsor con respecto a esto, lo más esencial. Iba caminando y me acuerdo que yo entraba a 6 de la mañana, imagínense, yo tenía que ir, yo iba a 4:30 de la mañana caminando y pues las calles solas y nomás las luces de la calle. En eso me encuentro dinero. Completé para los 2 transportes. Y qué maravilloso porque el Señor se muestra cuando más lo necesitamos. Entonces, aquí en esta situación, podemos mirar que no fue una sola persona, fueron 5,000. Y los mismos discípulos, yo quiero enfocarme en esto, mis hermanos, en que el Señor Jesús sabemos quién es, Dios mismo. Sabemos que son muchas personas, son 5,000. Pero yo quiero que ustedes se enfoquen en los discípulos, que ellos estaban constantemente con el Señor, viviendo esa experiencia de tener conocimiento de las cosas que el Señor da a nuestra vida. Esas experiencias que se viven y son maravillosas cuando uno ya tiene esa comunión con nuestro Dios y tiene su fe puesta en Él. El Señor no se olvida de nosotros. El Señor siempre nos bendice en todo tiempo. Hay un salmo, no me acuerdo bien el número del salmo, que dice, ¿no he visto justo desamparado? ¿Digo qué? Ni justo que mendigo pan. Ya me acuerdo. ¿Cómo el Señor bendice a su pueblo en todo tiempo? Pero, como les decía, yo enfocándome en los discípulos, aquí por ejemplo Felipe, Andrés y los demás que estaban ahí, ¿cómo ellos pudieron ser testigos presenciales más firmes? Yo creo que la multitud ni cuenta se dio de lo que estaba pasando. Ellos nomás recibieron el alimento y satisfacieron su necesidad. Pero los que sí vivieron la experiencia muy de cerca han de haber sido los discípulos, gracias. Han de haber sido los discípulos porque ellos pudieron visualizar lo que el Señor hizo en ese momento para poder alimentar a los 5,000, atender la necesidad. Y es lo que el Señor hace, atiende nuestras necesidades en todo tiempo. Y es lo que el Señor quiere que nosotros... Porque el centro de atención era los discípulos, porque si le pregunta a la multitud no hubiera sabido contestar. Él se centró en los discípulos.
como dice, para probarlos, y como José Luis dice, ya sabían que era tú, pero no lo tenían bien claro. Entonces, a esto nos lleva a que nosotros aprendamos, mis hermanos, que en los momentos difíciles de nuestra vida, el Señor realmente, como acabamos de entonar uno de los signos que al principio de esta sección, lo maravilloso que es nuestro Dios a nuestra vida, en todos los aspectos, Él provee y sostiene para que nosotros nunca tengamos falta de nada. Amén. ¿Tienen algún comentario que hacer? ¿Algo para reforzar esto? Pues nomás, hermano, recordando que en ese tiempo que los apóstoles estuvieron con el Señor, Sí. el Espíritu Santo todavía no había sido derramado, o sea, no había era el propósito también del Señor, que ellos entendieran en parte, guiando todas estas enseñanzas a creer ciegamente, sin o con, simplemente creer, era lo que el Señor, el enfoque del Señor hacia nosotros, Amén, a sí. los apóstoles. Ahora, notemos otra cosa, mis hermanos, que el Señor Jesús nunca lo hizo con la finalidad de hacerlo público, como que yo puedo proveer, que eso no es problema para mí, no. El Señor es tan noble y tan maravilloso que Él nos deja a nosotros que realmente reconozcamos quién es Él, ¿verdad? Y que pongamos a prueba nuestra fe, que ese es el punto principal que el Señor hace en esta parte de la clase, que confiemos en nuestro Dios. Versículos 12 al 15, ¿qué nos dicen estos versículos? Y cuando estuvieron saciados, dijo a sus discípulos: coged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, llenaron de 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Amén. Bien, ok. ¿Qué nos dice el contexto de nuestra clase? ¿Alguien me quiere leer? Después que la multitud comió, Jesús mandó a sus discípulos a recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. En Juan 6:12, este mandato destaca la importancia de la provisión cuidadosa de alimentos. Era inconcebible. Este acto modela lo que es apreciar los recursos que Dios provee. Los discípulos recogieron 12 cestas llenas de la sobreabundante provisión de Jesús, destacando la multitud del milagro, luego de considerar que en un principio solo había 5 panes y 2 peces. La reacción de la multitud con estómagos saciados y haciendo conexión con la experiencia de sus antepasados en el desierto, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. En Juan 6:14. Esta declaración se refiere a la profecía de Deuteronomio 18:15, donde Moisés habló de un profeta que vendría, a quien el pueblo tendría que oír. La multitud reconoció a este profeta en Jesús debido a la magnitud del milagro. Sin embargo, su comprensión todavía era limitada y terrenal, ya que veían en Jesús una figura política y liberadora que podría satisfacer sus necesidades inmediatas y librarlos de la opresión romana. Esta percepción limitada reflejó cómo las expectativas humanas pueden distorsionar la verdadera misión y naturaleza de Jesús, que vino no solo a proveer físicamente, sino a ofrecer vida eterna y redención espiritual. Jesús percibió que la multitud quería hacerlo rey, pero por motivos erróneos y no por lo de la manera en que el Padre había determinado, por lo cual él se retiró nuevamente al monte.
Él solo. Jesús está consciente de su misión divina y rechaza los planes humanos que buscan convertirlo en un líder político para satisfacer las necesidades físicas y emocionales del pueblo. Jesús sabía que su reino no era de este mundo, en Juan 18:36, y su propósito no era establecer un reino terrenal mediante la fuerza o el poder político, sino traer la redención y el reino de Dios por medio de su sacrificio y resurrección, para liberar a las almas oprimidas por el pecado y la muerte. La retirada de Jesús también muestra su deseo de pasar tiempo en comunión con su Padre, buscando guía y fortaleza en momentos cruciales de su ministerio. Como también vemos en otros pasajes en Lucas 5:16, una prioridad de Jesús era cultivar su relación con el Padre y así afirmar su compromiso con su misión de redención, más que cumplir con las expectativas y presiones de la multitud. Amén, gracias, mi hermano. Y aquí tenemos otro aspecto importante en los versículos que nos acabamos de leer. Dice, cuando estuvieron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. ¿Alguien recuerda el mandato de Dios a Moisés cuando dio el alimento en el desierto? ¿Qué era uno de los aspectos que el Señor pidió? Que no recogieran más de lo que se iban a comer. De lo que se iban a comer ese mismo día. ¿Alguna causa usted cree? Porque se les iba a echar a perder, se agarraron más. Okay, Pero ¿cómo es? también era como a ver cuánto le obedecían. La obediencia. Es por la avaricia de la gente. Exacto. Vean, todos estos aspectos de la vida que estamos mirando son las que nosotros vivimos y que nosotros tenemos que aprender de esto. La avaricia no debe ser nuestra vida. Ser generosos cuando podemos y que el Señor proveerá cuando nosotros lo tenemos. Porque a veces decimos, hay oportunidad de poder ser generosos con alguien, pero pienso primero yo. No, si yo doy me voy a quedar sin lo necesario para mi vida. Mis hermanos, hay más bendición cuando damos. El Señor provee en todo tiempo. Y entonces, ese es uno de los detalles. Por eso cuando el Señor Jesús que le dice, recojamos todos lo que sobró. ¿Y de dónde sacaron estos peces? De un joven que los trajo, sí. ¿Pero cuántos serían? 2 peces y 5 panes. ¿Llenaban una cesta? No. ¿Y cuántos recogieron? 12. Ahora, de lo que el joven trajo y se alimentaron a los 5,000 hombres, y estamos hablando que fueron hombres, varones solamente, sin contar a las mujeres y a los niños. La pregunta es, ¿para qué quería el Señor Jesús que se juntara todo lo que sobró? Para demostrar su poder, tal vez. No. ¿Para qué crees, hermano? No, tampoco. Era para enseñar, mis hermanos, que cuando se recogía es porque vienen más necesidades, hay que dar. Lo acabo de decir. Hay que dar. Y si les pidió a los discípulos que recogieran, era para que cuando ellos andaban en diferentes lugares y iba a haber necesidades, pues ellos ya traían. Porque ¿cuál fue el reto al principio? ¿De dónde vamos a dar de comer a esta gente? ¿Sí ve? Y ahora sobran 12 cestas. Ahora ya tenemos de dónde darle de comer, ¿verdad? Si hay más gente, ya tenemos que dar. Y así pasa con nosotros. Cuando damos, el Señor provee y provee a manos llenas. Y ya vamos a tener para poder seguir adelante en nuestra vida. ¿Y por qué no? Si podemos seguir ayudando, es mejor todavía. La bendición siempre viene día con día, en todo momento. Cuestiones que nosotros seamos visual, que preveamos o veamos también las necesidades y seamos revisores en todo momento. Yo estoy seguro que ustedes, mis hermanos, no tengo duda,
que son previsores, o sea, siempre tienen algo para poder subsistir en sus necesidades. Pero en esos detalles que podemos apoyar, ayudar. Es una sugerencia. Y cuando no tenemos para poder ayudar, mis hermanos, que estamos en necesidad, que estamos en crisis financiera o qué sé yo, a acudir al proveedor, que es nuestro Señor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en todo momento? Porque nosotros no sabemos por qué parte va a venir la bendición. La bendición de Dios que nos va a proveer, nosotros no sabemos. Pero si nosotros la buscamos a través de nuestro Dios, Él va a actuar, va a obrar en todo momento para que nosotros recibamos bendición. Siempre tengamos en cuenta, mis hermanos, que no estamos solos. El Señor siempre está a nuestro lado, siempre bendiciéndonos, siempre a nuestro lado, en todo momento, en lo próspero y en la necesidad. Y entonces en esas cosas tenemos que tener muy en cuenta que nosotros también podemos ser instrumentos de nuestro Dios para el necesitado cuando así se requiera. Otros detalles que dice que se recogieron 12 canastas. Dice, aquellos hombres, otro punto que tenemos que aprender es que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Bueno, esto lo pensaron las personas porque habían escuchado lo que decían en las escrituras atrás, de que como Moisés había predicho de que iba a venir un profeta, ¿verdad? Entonces ellos pensaban que el Señor Jesús era el profeta que estaban esperando, pero en realidad no era así. Lo que el Señor Jesús quería hacer es que realmente ellos no estaban entendiendo a lo que el Señor, nuestro Dios, había mandado al Señor Jesús, a salvar al mundo de nuestros pecados. El Señor Jesús había venido para enseñar. Habían vivido experiencias de aprendizaje y testigos de milagros, pero estaban confundiendo el trabajo del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús no iba a venir a ser un liberador, un profeta que iba a estar bajo las órdenes del Imperio Romano. Porque toda esa gente en ese entonces, los reyes y todos esos lugares, estaban bajo un imperio que los gobernaba, un imperio mucho mayor. Y el Señor Jesús no era eso. Por eso es que nos dice la palabra del Señor que Él, cuando escuchó todas esas cosas de que los hombres decían que Él era el profeta que estaba anunciado que iba a venir, a lo mejor prefirió retirarse para que realmente no se confundiera la gente y que realmente entendieran el propósito por el cual el Señor Jesús estaba allí. Ahora bien, como decíamos en un principio, ¿a dónde se retiró el Señor Jesús? Se apartó de la multitud para tener esa comunión con nuestro Dios. Aún el Señor Jesús tenía necesidad de tener esa comunión con nuestro Dios para poder llevarle a Él no solo la necesidad que Él estaba viviendo, sino que quería que Dios pudiera tener misericordia de las multitudes y que realmente la multitud entendiera por qué Él estaba ahí con ellos. En realidad, el Señor Jesús quería que Dios obrara en los corazones de la gente, que pudieran entender que el Señor Jesús estaba bendiciéndolos, pero era para que ellos aprendieran realmente que la salvación al mundo había llegado a través de Él. Pero que Él no iba a ser un gobernador, un emperador, nada de eso. Hoy nosotros en el día lo tenemos muy claro, ¿verdad? Porque lo hemos vivido. Pero aún en estos días hay gente que no cree. No cree en el Señor Jesús, como lo hubo en esa época. Entonces, como lo dice la última parte de nuestra clase, pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de Él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Él no quería en ese momento, porque conocía el corazón de la gente y realmente quería que no se confundieran. Porque a la misma vez como Él estaba haciendo bendición para la gente estaba malentendiendo lo que el Señor estaba proveyendo a la gente.
Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender eso. Hoy en día hay muchos testimonios de cómo el Señor ha obrado en los corazones de algunas personas, que para algunos de nosotros ha sido muy difícil decir, pues esta persona no creo que puedan alcanzar bendición de parte de Dios, de que lo perdone por su vida pasada. Nosotros lo sabemos. Dios tiene el poder de transformar nuestros corazones. Además, nosotros no podemos estar fijando nuestros ojos en otra persona cuando el Señor tuvo misericordia de mi vida. Porque el Señor conoce muy bien nuestras vidas, de lo que somos capaces y de lo que fuimos en el pasado. Y si el Señor pudo hacer cambios en nuestros corazones, ¿por qué no lo puede hacer en otras personas? Lo hizo con Pablo. Pablo, un perseguidor tenaz y aferro sobre los cristianos. Y mire, fue uno de los mejores que promovió la fe en Cristo. Y vaya que nosotros no podemos entender la magnitud de la bendición como Dios obra en los corazones de las personas. Y cómo Dios puede levantar pueblos enteros, ¿verdad? Entonces, es importante. Aún hoy en día, en el mundo entero, hay regiones donde no se permite compartir la palabra de Dios. En otros sí, hay muchos lugares donde se comparte, pero ahí está el reto, de que cuando hay la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor, tiene que haber trabajo misionero, trabajo de que poder compartir la palabra de Dios. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones en clase, si usted no puede ir de llevar la palabra del Señor a otros lugares, pues hay formas de poder apoyar a que sí pueda ir. Hay formas de poder fortalecer los trabajos misioneros en los lugares donde se necesitan. Entonces, mis hermanos, realmente todos tenemos la oportunidad de una forma o de otra. Lo importante es de que no nos quedemos sin hacer algo, sin actuar. Amén. Ahora, para finalizar, ¿qué aprendimos? ¿Y por qué creemos que necesitamos pasar por esos momentos? Pues para aprender a depender de Dios. Amén. Aprender a visualizar que el Señor está a nuestro lado. Que Él realmente nos conoce y sabe de nuestras necesidades. Y Él provee en todos los aspectos. Mis hermanos, esto fue la clase y espero que el Señor les bendiga y que lo pongamos en práctica. Amén. Nos vemos la próxima semana.